tantas veces aquí sin moverme de aquí. Quienes nos vemos siempre, no nos vemos como somos hoy. Nadie es luz de sí mismo, ni el sol. Antonio Porquia, escritor, profeta, sabio, poeta, místico, alquimista, algo de eso o todo eso. Porquia despliega en sintéticas frases, en concisos fragmentos, visiones y entrevisiones de una hondura y consistencia inigualables en la lengua castellana. Antonio Porquia nació en Conflenti, provincia de Catanzaro, Italia, y pasó su niñez en Avellino, para luego de la muerte de su padre, emigrar a la Argentina en 1906 a bordo del buque Bulgaria en compañía de su madre y de sus 5 hermanos. Por ser el mayor, trabaja en diversos oficios hasta que en 1918, con su hermano Nicola, compran una pequeña imprenta en el barrio de San Telmo, en donde trabaja un año y aprende el oficio. Bueno, Antonio Porquia, como casi todo italiano, tiene una relación directa con lo que es el arte y en particular con la pintura. No en vano recaló en esta institución Impulso, que desde sus comienzos se caracterizaba precisamente porque su dotación de hombres eran prácticamente todos artistas plásticos, y dentro de los artistas plásticos especialmente todos pintores. Ha sido visitante de La Boca, en donde vivían gran cantidad de inmigrantes, artistas plásticos y escultores. Traba amistad con algunos de ellos y se relaciona con una joven y pujante entidad del barrio en 1940. La agrupación Gente de Artes y Letras Impulso, nacida desde lo más hondo del alma del hombre. Impulso se funda el 23 de marzo de 1940. Ya en ese grupo original de artistas, pintores, escritores, La Cámara, Maresca, Miraglia, Menghi, Pugliese, Camino, está Antonio Porquia. Antonio Porquia integra el núcleo original de la agrupación Gente de Artes y Letras Impulso, y en esta sala particularmente, en la que estamos en este momento, es la sala donde originalmente se hacían las exposiciones y las conferencias en las inauguraciones. Allí, incitado por sus amigos de la bohemia boquense, edita el libro Voces, y el 12 de octubre de 1943, durante la inauguración de una muestra pictórica y escultórica en Impulso, José Pugliese y Francisco Póliza presentaron Voces, el primer libro editado por la institución. En 1943 se imprime en la imprenta de Maggiolo, aquí frente, en la calle La Madrid del 300, y sufre un incendio ese local y se quema gran parte de la edición. Después esos libros, chamuscados, quemados, arruinados por el agua de los bomberos cuando incendios, empezaron a distribuirse gratuitamente en las bibliotecas populares de la capital federal. La Segunda Guerra Mundial
desatada en Europa en 1939, trae a Buenos Aires, invitado por Victorio Campo, al escritor, sociólogo y crítico literario Roger Caillois, quien permaneció en su casa hasta 1945 y sería quien haría universalmente famoso al inmigrante calabrés. A su regreso a Francia, Roger Caillois funda la colección La Cruz del Sur, en la cual se tradujo al francés a escritores como Borges, Carpentier, Neruda y, claro está, a Porquia, de cuya traducción los jueces más exigentes estuvieron de acuerdo acerca del interés excepcional de la obra. Ante la demanda de ejemplares, Impulso da a luz una nueva edición de Voces. Después, en el año 1948, se hace una segunda edición de la obra Voces, siempre con el sello de la agrupación Impulso como editora de esa magnífica obra que después se traduce a varios idiomas y que llega al triunfo en el mundo de las letras en Europa y en Estados Unidos. La editorial sudamericana, en 1956, publicó Voces masivamente, a la que agregó numerosas voces nuevas. Sucesivas ediciones de Sudamericana se fueron agotando, lo mismo que la de Francisco Colombo de 1964 y la de Ayet de 1966. En los años 60, LS1 Radio Municipal grabó una interesantísima charla con Antonio Porquia. Lamentablemente, el material fue regrabado encima, perdiéndose. Es también en esta época que el norteamericano Merguin llega a Voces a través de Roberto Juarros, traduciendo una selección al idioma inglés que ya llevaba varias ediciones. Él, como termina viviendo en Olivos, se hace muy amigo de un notable escultor y pintor que fue Líbero Badí, a tal punto que en el año 65, 1965, 3 años antes de la muerte de Antonio, en la sala quinta de la Galería Van Riel, una sala especial, exponer en Van Riel era una cosa importante, pero exponer en la sala 5 de Van Riel, cuando estaba allá en Florida, una cosa particularmente importante. Y ahí se hizo una exposición que era Antonio Porquia visto por Líbero Badí, que fue una magnífica exposición de esculturas y de dibujos. La relación entre Porquia y Badí fue muy entrañable y duró hasta el fallecimiento de Porquia en el año 68. En octubre de 1967, AMB Discográfica grabó el disco Antonio Porquia por él mismo, con un texto en contratapa de Lisandro Galtier. Porquia muere el sábado 9 de noviembre de 1968 en su casa de la zona norte del Gran Buenos Aires. La casa de Porquia, ahí en Olivos, en Malaber 1647, una casa modesta, si se quiere, de una sola planta, con techo a 2 aguas de tejas, en la actualidad sigue estando tal cual como en la época en que la habitó Porquia. Una de sus voces rezaba: cuando yo muera, no me veré morir por primera vez. Durante su sepelio en el cementerio de la Chacarita, dirigieron la palabra a los presentes Lisandro Galtier en nombre de la Sociedad Argentina de Escritores y José Pugliese en nombre de Impulso. En 1995, el cantautor César Isela grabó un CD con voces de Antonio Porquia. En 2012, un colectivo de artistas plásticos y muralistas realiza un mural en homenaje a la bohemia boquense
en el patio de Impulso. En 2014, Impulso edita La palabra esencial, Antonio Porquia y sus voces, en el marco de un justo reconocimiento de la institución a su obra y su persona. Le llegamos con Horacio a esta barrera de la Boca, me acuerdo que me quedó el cordón de la vereda en la ventanilla del auto, así que tuve que dar la vuelta, cosa que no veía hacía muchos años. Y una recepción por algún motivo cultural acá y me entusiasmó mucho. La calidez que había, la cordialidad que había acá. Y bueno, pensando en Impulso, en la agrupación y en la cultura, me di cuenta que con la información que me dieron, acá los muchachos, porque había participado activamente en Impulso, tenía mucha vinculación con Impulso, con la agrupación de arte y letras Impulso, y me pareció extraordinaria oportunidad yo había leído de chico a Porquia y me había fascinado. Creo que es lo más logrado en aforismos, apotegmas o como se quieran llamar, esas sentencias breves, de todo lo que yo leí traducido de otros idiomas, me parece lo más logrado que hay, incluyendo a los presocráticos, lo que sea, ¿no? Y bueno, les propuse primero averiguar un poco y después, en virtud del interés de ellos y de la accesibilidad de ellos, les propuse que hiciéramos algo con la obra de Porquia, con el único libro que editó Porquia en su vida, y se tradujo a muchos idiomas, lo prologaron Borges y demás. Bueno, tuvo una gran repercusión en el mundo, hacer algo con esa obra. Leí Porquia a los 13 años, leí Las voces de Porquia, me llegó también por azar, ese libro estaba en mi casa, en la casa de mi padre. Y era algo curioso, me gustó muchísimo ya en aquel momento. Y después en sucesivas relecturas, yo marcaba las frases, y en sucesivas relecturas iba marcando más frases, es decir, que iba ahondando en esa obra y profundizando y comprendiéndola más cabalmente, hasta que llegó un momento que ya todas las frases prácticamente estaban marcadas. Nunca estuvieron todas marcadas, pero en distintos momentos volví a la lectura de Porquia. Y después pasaron muchos años, hasta esto hace pocos años que se editó este libro que yo les propuse a ellos hacerlo, pero no volví a leerlo en muchos, 3 décadas, 4, pero me topé con gente amiga, compañeros de ruta de Porquia, que son Juarros y Pizarnik. Entonces, esa trilogía se volvió a alimentar con Porquia, porque Juarros es, nunca sé si es Juarros o Juarros, pero ese poeta además me gusta a mí, que tengo toda la obra completa. 2 veces la tengo repetida, me la conseguí en una librería barata y volví a comprar su poesía vertical, que son 2 tomos. Y Pizarnik también es una de mis lecturas preferidas, que ya lo boté de la lectura. Entonces eso también se reactivó y se retroalimentó con Porquia, con quien ellos tenían cierta devoción también. Entonces ya en los últimos tiempos volví a releer eso y me pareció, no completamente, pero digo, para hacer este trabajo le dediqué unas vacaciones, me acuerdo del laburo. Desde el primer día me fui a un bar y empecé a trabajar con ese libro, con lo que había marcado, y bueno, después compaginamos la biografía, los aspectos del barrio de la Boca, su participación en Impulso, toda su vida. Pero esa es mi vinculación con ese libro. Fue muy formativo y fue el primero y vuelvo a él, ¿no? Volví a él hasta lograr la posibilidad de trabajar con parte de esa obra, por lo menos, y de hacer un libro decente con información que además no se trabaja mucho con Antonio Porquia. No, es como un desclasado, está fuera de contexto, ¿no? Es un autor que en las últimas décadas no conozco a nadie que se haya interesado por su obra. A mí me parece tan fundamental lo que dice Porquia.
yo creo que lo dice todo. No sé, es difícil decir más de lo que dice Porcia en ese libro. Es difícil. Lo fundamental está en esa obra, sobre la vida, la muerte, el amor. Están todos los grandes temas tocados con una profundidad y una capacidad de síntesis, ¿no? Fragmentaria que sorprende. Me parece esencial la obra y cada una de sus frases. Me parece que van a la esencia de todo. Es muy profundo cada uno de los pensamientos de Porcia. De Porcia dijeron, Roger Caillois daría toda mi obra por su libro. Roger Muniel, uno de los mayores tesoros espirituales de nuestra época, sin duda tan grande como los pensamientos de Pascal. Jorge Luis Borges dijo, los aforismos de este volumen van mucho más allá del texto escrito. No son un final, sino un comienzo. No buscan producir un efecto. Podemos sospechar que el autor los escribió para sí mismo y no supo que trazaba para otros la imagen de un hombre solitario, lúcido y consciente del singular misterio de cada instante. Alejandra Pizarnik dijo, sus voces son de lo más puro y hermoso que se encuentra en el mundo, y es usted quien las creó. Otro de sus admiradores fue el escritor norteamericano Henry Miller. Pero Antonio fue un hombre de muy bajo perfil, un hombre que sin proponérselo llegó hasta tener influencia en otros artistas plásticos y en muchos casos fue muy bienvenido por algunos artistas plásticos que están relacionados con el movimiento surrealista en Francia. Así que yo creo que es una figura fundamental dentro de nuestra cultura y fundamental básicamente para nuestra agrupación Gente de Arte y Letras Impulso de la Boca. Bueno, bastante, ¿no? Eduardo, Sara, Walter, por favor, acompáñenos aquí adelante. Creo que podemos poner la luz en medio, gracias también, ¿no? Sí. Para que se vea un poquito más. Igual corremos esto ahora para que puedan. Sí, sí, vos tenés que estar ahí adelante. Bueno, aprovechamos que mientras José despeja un poco la mesa, vamos a tener acá la palabra de Walter Romero, que ya presentamos, y Sara Dazar también va a hacer después creo que va a recitar, ¿no? Alguna de las epigramas de Porcia, ¿sí? ¿Quiere empezar usted, Sara? No, Walter. Bueno, entonces escuchamos a Walter, pues, con gran expectativa. Bueno, gracias a todos por venir, gracias por la invitación de estar en Impulso acá a propósito del colega Diego Barovero, colega profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, y al amigo porteñísimo y boquense de alma, Eduardo Albelo, que me convocó para hablar de algo que no es mi especialidad, debo decir, no es mi especialidad la poesía argentina, sino que entro a Porcia por la forma en que este escritor y crítico francés Roger Caillois descubre este libro y de alguna manera, como hemos visto en el corto
creo que es un poco esta historia de los derroteros y los misteriosos caminos que puede tener un libro como este que nació acá en este lugar también mítico de mi barrio. Así que bueno, antes que nada también quiero decir algo personal. Yo también, el libro de Porquia fue un libro que circulaba por mi casa, así que fue un libro que leí en la adolescencia y a la cual, bueno, ahora he vuelto a propósito de estas palabras que voy a leer. Chequeando algunas fechas con lo que hemos visto en el cortometraje, creo que hay algunas fechas que entran en un templaderal muy interesante y muy misterioso que ayuda a la obra de Porquia, me parece. Roger Caillois fue un crítico francés que nació en Reims y fue acaso uno de los grandes divulgadores de las letras hispanoamericanas en el mundo francófono. Caillois fue un pensador imaginativo, heterodoxo, múltiple, que no tiene el lugar, digamos, central dentro de la crítica, pero que ha sido muy revalidado en los últimos 20 años. A sus manos cae un ejemplar de Voces de Porquia, encargándose de difundir y creándole entonces un camino inesperado a este pequeño, enigmático y acaso esotérico libro. Victoria Ocampo conoce a Caillois en París a comienzos de 1939, cuando el crítico francés tenía escasos 26 años. Victoria, siempre muy hábil, lo invita a Buenos Aires y Caillois llega un 11 de junio. 2 meses después, Alemania invade Polonia y el joven crítico queda de alguna manera varado en Argentina hasta 1945 con el fin de la guerra. En esa contemporaneidad de Caillois por las calles de Buenos Aires, un hombre ya de 57 años, nacido en el poblado de Conflenti, provincia de Catanzo, y emigrado a Argentina, según mis registros, 1902, pero aquí hemos escuchado 1906, y ahí empiezan a temblar las fechas, continúa una depurada escritura de un libro que ya desde 1936 viene tramando y que publica en una primera edición de autor, favorecida por Impulso, una primera edición de 1000 ejemplares de 1943. Esos fueron los míticos primeros protoejemplares que terminaron, según alguna mitología, arrumbándose un poco en la sede del Grupo Impulso, otras caídos en las manos del fuego, y entonces se aconsejó donar esos volúmenes a algunas bibliotecas populares de la zona, que fueron el primer centro de irradiación de ese libro, editado en una primera edición, o quemado, o perdido. Según el escritor Guillermo Sacomano, Porquia pertenece a esa raza de escritores italianos incorporados a la literatura argentina como Attilio Davini, Silvia Poletti, Roberto Raschella o Antonio Dalmaceto. La cercanía de Porquia a esa italianidad boquense, a través de su contacto con Impulso y con los artistas que lo frecuentan, redobla su valencia de autor italiano empapado en la mística bohemia de la República de la Boca. Todo un imaginario mayormente plástico que parece enmarcar la literatura epigramática de Porquia. Los nombres peninsulares resuenan: La Cámara, Soldi, Quinquela, Victorica, Mengi. Se ha hablado de la obra de Porquia en términos de sabia escritura breve, cargada de elipsis y sospechosa simplicidad, de una renuncia casi zen del yo, pero acaso se trata de una suma ejemplar de aporías, es decir, de formas breves, harto paradojales, cuya dificultad existencial en su carácter de reflexión verbal es en muchos casos insalvable. Porquia, además, hay que resaltarlo, odiaba la palabra aforismos. Caillois le cuenta a Roberto Juarros, el padre de la poesía vertical,
cómo se topó con el arte de Porcia. Cito: hallé la obra de Porcia en Buenos Aires cuando revisaba los libros que nos enviaban los autores para comentarlos en Sur, la revista fundada y sostenida por el mecenazgo de Victoria Ocampo. Claro, mandaban tantos que yo los revisaba superficialmente para seleccionar aquellos que merecían comentarios. De súbito veo un libro humilde y no sé qué fuerza hace que me detenga y comience a examinarlo. No lo quería creer y no pude detenerme hasta terminar de leer. Fin de la cita de Roger Quelois. ¿Por qué llamarlo Voces? Porque a mismo dice que es difícil decirlo, el porqué del título, del simple título, ya que todo se escucha y se escucha de todo. Pero aclara, mi libro es una biografía, puesto que no son anécdotas ni historias lo que expresan las voces, sino lo que se extrae de la experiencia y su incomunicabilidad. Que Quelois traduce, vuelve comunicable a Porcia y prepara una versión que aparecerá en 1949 en la edición Gallimard, edición que muy pronto llama la atención del surrealista André Breton y del cosmopolita Henry Miller, y que es la edición que siguió a esa versión segunda de Impulso que aparece con el nombre de Segunda Serie y que fue presentada aquí el 12 de octubre del 48, si no me equivoco, por José Pugliese y Francisco Póliza. Porcia se vuelve entonces un fenómeno de excentricidad muy cara, ya no a los cenáculos literarios, sino más a sus lectores y a sus seguidores, que luego de su nomadismo porteño por las barriadas de Barracas, La Boca, San Telmo y Saavedra, anidarán primero en San Isidro para luego erigirle una capilla bien laica y secular en su mítico domicilio de la calle Malaber, en Olivos. Ahora me voy a dedicar a la historia de las ediciones de Voces, que es también el misterioso camino de este libro y cómo este libro se hace un camino. La primera edición de autor y con el sello de Impulso del 43. Luego la del 48 con la portada de Julio César Bergottini y que hoy evocamos. Luego la selección de la editorial sudamericana del 56, y ahí empieza algo muy interesante, los agregados que hace Porcia, porque algunas voces son reeditadas y van a ser modificadas. Si uno revisa esas líneas, están retocadas hasta la ediciones sucesivas de 1974. Si uno revisa varias de esas ediciones sudamericanas, hay pequeños retoques, hay añadidos, hay cambios de coma, hay cambios de alteración azarosa de la forma en que se listan esos fragmentos. Luego vendrán las ediciones de Francisco Colombo, del 64-65, y allá rápidamente la primera edición, luego de aquella famosa de Quelois del 49, es una selección belga de 1962, conocida bajo el título no de Voces, sino de Poésie Vivante, Poesía Viva. Luego una versión alemana del 62, y luego una monumental selección francesa del 64, aparecida en la Nouvelle Revue Française. Vuelve a Argentina de nuevo la edición de ese libro en el 66, en la mítica editorial Hachette, que agota rápidamente y que reitera en el 70 y en el 74. Y con posterioridad a la muerte de Porcia, el 9 de noviembre del 68, la famosa conocida como versión de Chicago, traducida nada más ni nada menos que por William Stanley Merwin en 1969. Quiero decir que Merwin es acaso dos de los tres más grandes poetas norteamericanos. A esa edición del 74 de Hachette le va a seguir la edición de 1979, que tiene aquí sí algo muy importante, y es el demorado y acaso dictado telefónicamente por Borges en francés, un prólogo a esa traducción de Voces hecha por Roger Mounier. Aquí habría que hacer un pequeño paréntesis. En ese libro monumental que es el Borges de Bioy, donde Adolfo Bioy Casares cuenta las noches donde durante más de 40 años
Borges cenó en su casa de la calle Posadas, muchas veces aparece el nombre de Porcia como una obsesión prácticamente borgiana, y también hay un derrotero muy particular con la insistencia que hace la editorial Fayard en París para pedirle desde hacía 3 o 4 años antes a Borges que por favor se expida y escriba el blog de Porcia, que finalmente parece que lo dictó telefónicamente. Borges dice: los aforismos de este volumen van mucho más allá del texto escrito, no son un final, sino un comienzo. No buscan producir un efecto. Podemos sospechar que el autor los escribió para sí mismo y no supo que trazaba para los otros la imagen de un hombre solitario, lúcido y consciente del singular misterio de cada instante. Luego hay que esperar 2 ediciones extranjeras de nuevo para que rebote aquí en Argentina. La primera de Valencia, de Pretextos, de 1992. Luego la de México, completa, que une las voces reunidas, las voces abandonadas y las voces con los añadidos de Porcia. Para que luego finalmente tengamos la edición cordobesa de Alción y una vez más, hace muy poquito, en Francia, en 2013, una edición recuperada y reunida de lo que se llama en francés voix. ¿Qué es Voces? Y con esto termino. ¿Qué significa hoy Voces, este libro fraguado en Impulso y hoy recuperado en un corto evocador por el amigo Eduardo Albelo? Voces es una colección, y me atrevo ahí a cambiar la palabra, las dos de origen griego, aforismos por epigrama. Aforismos es en griego la palabra o la frase que no tiene cargada, que no tiene una prosa musculada, que no tiene demasiado discurso, que es como un hueso pelado, ¿no es cierto? Epigrama es la superficie de la palabra, de la letra. Voces es una colección de epigramas. Una suerte de nueva ítalo-argenta antología palatina que actualiza la escritura breve, repleta de esas argucias metafísicas con que desde la lírica arcaica hasta el helenismo se expresaron nada menos que Arquíloco, Anacreonte, Asclepíades, Simónides y Calímaco. Pero me quiero detener únicamente en la parte griega, porque era italiano. Pero debo decir que el epigrama, lo sabemos, desciende del epitafio, y porque embebe su tradición antigua en la raíz griega, pasándola acaso por el matiz de cierto escepticismo latino que hace de la condición humana un preciso ejercicio de metacognición. El antiguo epigrama, como en los epitafios, era un texto grabado sobre una superficie dura, arcilla, piedra o bronce. Porcia fue carpintero, trabajador en el puerto, armador de cesterías y colaborador de la publicación de izquierda La Fragua, que incorporaba tendencias anarquistas y socialistas, además de su militancia en FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. Hay algo de inscripción funeraria en sus epigramas, algo del tallado preciso de la palabra, algo de la estela que queda impresa como grafema imborrable. La economía verbal y el tono sentencioso son de naturaleza gnómica y de gran fuerza psicagógica. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras tienen fuerza más allá de lo que expresamente dicen. La poesía, para llegar, gracias, a ese grado tenaz de construcción, debe asumir siempre un carácter testamentario, pero también a modo de fuerza o acaso de mensaje lanzado hacia el futuro. Que Loa encontró a Porcia para que nosotros sigamos multiplicando sus voces. Aunque reconocemos en Porcia mucho ya del pensamiento sintético de ese otro gran pensador rumano, Cioran, y detrás de Porcia otro precursor velado que los críticos de Porcia, que los hay en México, en España y en Alemania, sostienen. El alemán Philipp Batz, más conocido como Philipp Mailander, que sostenía que Dios existió como principio totalizador y unidad primordial. Pero ese Dios, en el cual Porcia no creía, estalló en 1000 pedazos.
Voces entrega en contadas dosis esa sabiduría nada farragosa de un todo discursivo que Porquia eligió expresarse bajo la forma ejemplar del fragmento. Un poco lúdicamente podemos tomar un epigrama de Porquia para cerrar estas palabras. Todo juguete tiene derecho a romperse. En Impulso se inauguraban las exposiciones con conferencias magistrales. Acá hay muchos que conocen la historia de Impulso. Está el querido Gregorio Traub, está Graciela Puccia de la Junta de Estudios Históricos de Barracas, hay gente del barrio de La Boca, obviamente. Esta charla ha sido una conferencia magnífica. Creo que tiene además autonomía plena. Puede darse en la Academia Argentina de Letras o en cualquier ámbito académico, pero se ha dado en Impulso. Y la obra de Eduardo, la obra documental de Eduardo, ha sido también el disparador. Lo celebro profundamente y además porque tenemos por Walter un enorme cariño y aprecio desde lo intelectual y desde lo personal, porque además él es un oriundo de estos barrios sureños, un porteño de ley, un tanguero de ley, a quien seguimos con gran fidelidad. Y creo que hoy además Impulso hace un acto de justicia, no te lo dijimos, pero queremos nombrarte socio honorario de la agrupación. Que es el diploma que prestigias a la institución. Muchas gracias, un honor con todos los planes. Para que se vea Gracias, Daniel. Bueno, voy a leer algo de lo que me dijo Eduardo que leyera. Con voces de Antonio Porquia, inicia Impulso, agrupación de gente de arte y letras, sus ediciones. Difícil resultaría imaginar comienzos más auspiciosos. Con ser el primero de este escritor, trátase de un libro de madurez, en que todo, la pausa, cuando la palabra, concurre a revelarnos la sublime intimidad de un alma que cayó como un ala para no lastimarnos. Y buscó crear, por necesidad y predestinación, con su infierno, un paraíso a costa de perderse. Sean cuales fueren las ideas del lector, no podrá éste sustraerse a la sugestión que emana de esta obra, profundamente humana y sentida, a través de cuyas páginas el autor, pensador, muy siglo XX y poeta de todos los tiempos, nos induce a meditar sobre la verdad eterna que encierra el mito del Fénix. No sé si quieres que lea algo. Sí, eso corresponde a Alejandro Tomati, ¿cierto? Exactamente. O sea, está dicho en el marco de los 75 años, o sea, en la presentación original de esta gran obra. Claro, claro. Bueno, fue leído en esta casa el 12 de octubre de 1943, hace 75 años y una semana. Qué justito. ¿Qué más tenía para presentar? No sé si quieren Sí, leer alguna tenemos que escuchar a Porquia. de las voces. Empieza con una que es muy especial. Dice, situado en alguna nebulosa lejana, hago lo que hago para que el universal equilibrio de que soy parte no pierda el equilibrio. El hombre habla de todo y habla de todo como si el conocimiento de todo estuviese todo en él. Quien me tiene de un hilo no es fuerte, lo fuerte es el hilo. Mis cosas totalmente
totalmente perdidas son aquellas que al perderlas yo no las encuentran otros. Los niños que nadie lleva de la mano son los niños que saben que son niños. El sol ilumina la noche, no la convierte en luz. El hombre es débil y cuando ejerce la profesión de fuerte es más débil. Quien ha hecho 1000 cosas y quienes no han hecho ninguna sienten iguales deseos: hacer una cosa. Cuando me acerco a un alma, no llevo el deseo de conocerla. Cuando me alejo, sí. Y si las nubes creen que vuelan con sus alas, vuelan con sus alas, pero no podrán dominar sus alas. Y pensé en cerrar con este que dice: palabras que me dijeron en otros tiempos, las oigo hoy. Bueno, Eduardo, te ha tocado el honor de cerrar esta... Gracias a Diego, ¿dónde está el arquitecto Espineto allá? No sé si está en la sala Claudio Sáenz. Ellos son los que hicieron este libro, que les recomiendo a todos los que puedan que accedan al ejemplar, que contiene también algunas voces de Antonio Porquia. Y bueno, en una charla así, en el Café Roma, en distintos lugares con Diego, donde van otros compañeros como Nabone, que está allá, o Perruca lo veo, que no, me recuerda a Rubén Rodríguez Ponciolo, que fue quien estuvo acá en la presentación original de este libro. Surgió la idea de hacer un pequeño homenaje a este hombre que siempre fue de bajo perfil y sencillo. El año pasado, ¿no? En medio de un momento familiar difícil para mí, como fue el 2017, el 2018 no es mucho mejor, pero hoy es un día de gran alegría. Filmamos las entrevistas, quedaron, como se dice en la jerga, enlatadas, y una internación que tuve en el mes de junio y su posterior evaluación y recuperación de un periodo de 90 días, cual marcan los protocolos médicos, hicieron que Porquia viera la luz, junto con otro proyecto que estamos terminando con otro amigo sobre el Riachuelo, y uno que tenemos ahí hace muchos años en la carpeta con el arquitecto Cañaveral, y añadirle algo que firmó Roberto hace muchos años sobre Barraca Peña, el primer emprendimiento comercial de la Ribera, gallego. Porque creemos que si no se rescatan estas historias, principalmente en La Boca en los últimos años se ha sufrido la partida de muchos queridos amigos que consigo se llevaron esas historias, y creemos que hay que plasmar ese testimonio, ya sea en papel, ya sea en metraje fílmico, para que las generaciones que vengan lo puedan ver. Por eso fue una gran alegría acá con Diego, con Horacio, con Claudio y Walter, que colaboró muchísimo acá, Caporici Miraglia, poder hacer esto. Le agradezco a Walter Romero, que es un amigo, que teníamos un amigo muy querido acá de la casa, Jorge Manuel López, gracias a quien conocí a Walter, y a Sara, a quien conocí gracias a un CD que me quedó ahí, que alguien me dio, de un recitado que ella dio, y una etiquetita de papel con un teléfono. Y una noche la llamo a Sara, a principios de año, y le digo, gracias por su CD. Me alegra mucho cada vez que lo escucho. Y a partir de ahí quedamos en contacto por email, y cuando esto empezó a ver la luz, se me ocurrió pedirle
a Sara si quería hacer la narración de Porquia, y accedió en 24 horas y todo esto se grabó en 2 días. Agradezco enormemente que no está acá, a quien lo grabó en la casa de Sara, que es Marcelo Abate. Fue una grabación magnífica, voló por internet a otros lados del globo. Todo esto se terminó vía cámaras, una cámara que mostraba la pantalla del editor, otra cámara desde acá que yo le decía ponés acá, y bueno, está acá, Impulso ya lo tiene copiado acá en la computadora de José, está al alcance de quien lo quiera, no se busca lucro con estas cosas, sino difundir la obra de Antonio Porquia, y que Impulso está vivo, y que es una institución de puertas abiertas para todos ustedes. Bueno, es una celebración, así que magnífico porque... No, a lo mejor podemos hacer un pequeño brindis para los que quieran quedarse. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovechen, tienen al realizador, tienen al profesor que, como todos sabemos, acaba de dar una charla magistral. Así Diego, que vos quieren preguntar o decir vas a algo. poner online este material para la gente que lo quiera. Sí, eso desde luego. Esto en el momento que Walter, que hoy funge de director de cámaras, algo que hace mucho en el Museo Quinquela y hoy ha vuelto a hacer el Impulso después de bastante Pero el tiempo. texto también. Todo va a estar online, así que lo vamos a compartir en las redes. Hoy era una de las consultas que había vía redes o en la radio, y preguntaban cómo se ve, cómo se accede al cortometraje. Acabas de dar la respuesta. La página de Impulso está volando ahí, en la página, en la página de la Junta Auténtica de Historia y en el Puente de la Boca. Todo va a estar para que la gente lo vea. Todo muy fácil. Bueno, si quieren hacer una pregunta, aprovechando acá a Eduardo o a Walter o a Sara, alguna pregunta, algún comentario, es el momento apropiado. No se peleen. ¿No? ¿No? Bueno, un aplauso. Por favor. Que nos saque una foto juntos. Sara también. Horacito. Horacio.